Esta historia me pasó precisamente en el día de Halloween. Recuerdo que tenía 16 años y yo y unos amigos pensábamos ir a una fiesta de disfraces por la tarde-noche. Ese día eran las 6 de la tarde y nos estábamos alistando en mi casa. Recuerdo que íbamos caracterizados de monstruos clásicos, de los 50, ya saben, de vampiro, de Frankenstein y una momia. Según esto, teníamos planeado salir de mi casa para llegar a la fiesta, más tardar a las 7, pero uno de mis amigos tuvo un problema con el disfraz que llevaba. Ahora no recuerdo muy bien qué era, pero tuvimos que ir a la casa de uno de sus primos por algo que le faltaba a su traje. Decidimos que yo lo acompañaría, mientras que el otro de mis amigos se adelantaba a la fiesta. La casa a la que íbamos a ir estaba algo retirada si seguíamos por la carretera, y la verdad, no nos podíamos dar el lujo de pagar pasaje, pues traíamos el dinero contado y íbamos a estar batallando más adelante en la noche si gastábamos más de lo que teníamos pensado. Pero recordamos en ese momento que cuando niños íbamos mucho a esa casa. Recordamos que su tío nos llevaba por las vías del tren por la mañana de los domingos, y de ese modo acortábamos mucho camino e incluso jugábamos por él. Así que tomamos la decisión de irnos por las vías de ese tren para acortar camino, y de esa manera llegar más rápido a la casa. Eran alrededor de las 7 de la noche, y el sol ya se había ocultado. Por esa época del año es muy común. Así que mi amigo y yo seguimos caminando con la luz de nuestros celulares, de los cuales habíamos accionado su lámpara. Debo decir que estas vías se encontraban en medio de dos autopistas y conectaban una colonia con otra, así que a ambos lados solo había vegetación y árboles. Para ser sincero, ambos teníamos miedo. Todo el panorama en oscuridad, salvo por unas luces que se veían a lo lejos, provenientes de la autopista. Era algo aterrador, pero a la vez también emocionante. Y por estar en Halloween, eso aún se ponía mejor. Por el camino estábamos contando historias de terror, cuando de pronto pudimos ver a lo lejos, sobre los árboles, 3 puntos de luz que resaltaban de entre el monte. Al principio pensamos que se trataban de algunas lámparas, algunas que habrían instalado por alguna obra, pero a la vez que nos íbamos acercando, pudimos ver que esas luces no eran lámparas, eran bolas de fuego que se mantenían en el aire y se movían girando en círculos. Nosotros dos nos quedamos viendo esas bolas de fuego, indecisos sobre si continuar el camino, ya que en las vías del tren se podría apreciar que daba una vuelta y seguía recta en dirección a donde esas bolas de fuego se encontraban flotando. Lo más seguro es que estuvieran arriba de las vías más adelante. Mi amigo me tomó del brazo y me dijo: «Hay que volver, ¿no las estás viendo?». Yo para entonces no sabía mucho del mito de las brujas, así que no sabía lo que estaba presenciando. Solo sentía curiosidad. Yo le pregunté: «¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo?». Él me respondió exaltado: «¿Que acaso no las estás viendo? Son brujas, hay que irnos de aquí». Al mencionar brujas, las bolas de fuego se detuvieron. Es como si hubieran escuchado a mi amigo, aunque estuviéramos a una muy larga distancia. De inmediato ambos tuvimos un mal presentimiento. Mi amigo gritó: «¡Ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! ¡Corre! ¡Corre!». Yo no lo pensé 2 veces y le seguí el paso sin ver hacia atrás. Los dos estábamos corriendo lo más fuerte que podíamos, cuando en lo que corríamos pudimos escuchar más pisadas que venían atrás de nosotros y varias risas de mujeres, carcajadas mejor dicho. Nos venían persiguiendo. Mi amigo me decía una y otra vez que corriera más rápido y que no volteara hacia atrás. Yo lo hacía. Estoy seguro que jamás en toda mi vida he corrido más rápido que esa noche. Pero empecé a sentir arañazos. Una mano con uñas largas me intentaba agarrar por mi camisa. Sentía que estaban demasiado cerca. Creo que mi amigo también la sintió, porque él se desvió de las vías
y corrió en dirección hacia un costado, internándose entre el monte y los árboles. Y yo, por más que le gritaba, no me hacía caso. Él decía una y otra vez que lo estaban agarrando, que lo iban a agarrar. Yo estuve tentado a hacer lo mismo, pero decidí quedarme en las vías y seguir corriendo. Después de un tiempo corriendo, ya no las pude oír, pero aún así no aflojé el paso. Yo estaba decidido a seguir corriendo hasta llegar a la entrada de la colonia, que era por donde pasaban las vías, y así lo hice. Llegué a mi casa y le conté a mi hermano mayor todo lo que había ocurrido. Él acababa de llegar de trabajar y traía su camioneta. Salimos en ella en busca de mi amigo, pero no tuvimos que buscar demasiado, ya que lo encontramos a medio camino. Iba sucio y mojado, pero al igual que yo, con una cara de terror y pálido. Al subirlo me contó que él había seguido corriendo entre el monte y que se había caído en un pequeño río, pero que se paró de inmediato y siguió corriendo hasta salir a la autopista. Hoy en día recordamos ese acontecimiento, y más cuando estamos en Halloween. Ha quedado como una historia para contar en la ocasión, e incluso ya hasta hacemos bromas de ello, pero ambos estamos más que seguros que no queremos volver a pasar por una experiencia así. Todo esto ocurrió, y lo reconozco, porque nosotros mismos nos lo buscamos. Yo y un grupo de amigos habíamos adquirido una ouija recientemente y queríamos probarla, pero no en cualquier lugar. Queríamos un verdadero reto. Ninguno creía en espíritus, fantasmas y ese tipo de cosas, así que todos concordamos que un edificio abandonado era el lugar designado. Estuvimos buscando algunos, a los cuales el acceso no fuera muy difícil, hasta que lo encontramos. Así que en punto de las 9 de la noche, estábamos todos afuera del edificio. Al adentrarnos a este, decidimos hacer la sesión en el segundo piso de este. Habíamos entrado poco cuando nos percatamos de un olor nauseabundo en todo el lugar. Estuvimos metiéndonos en varias habitaciones para encontrar un ideal, pero al llegar a una de las habitaciones, nos dimos cuenta que este lugar ya tenía dueños. Había muchas velas negras y animales que habían sido ofrecidos en rituales. Se podía ver por el estado en que los habían dejado. Estábamos presentes en un lugar donde se practicaba la brujería y santería. Fuera de causarnos miedo, nos causó algo de fascinación, se podría decir, pues nos gustaba el tema del ocultismo, pero no creíamos en la magia o brujas. Estábamos fisgoneando dentro de las cosas que habían dejado las brujas, agarrando las velas, prendiéndolas, tomando los collares y demás, cuando de pronto por la ventana escuchamos un aleteo, uno muy fuerte. Todos volteamos a ver, ya que había hecho entrar mucho aire, y de repente entró un pájaro que se postró en el marco de la ventana y se quedó observándonos. Este parecía un ave de rapiña, de esos que les llaman buitres, pero era excesivamente grande, casi ocupaba toda la ventana. El olor que había en la habitación apodrido aumentó de manera descomunal. Esa ave solo se nos quedaba viendo, y algo en lo que todos estamos de acuerdo es que sus ojos eran completamente rojos. Un amigo tomó un palo y se disponía a espantarlo, pues la verdad sí nos daba mucho miedo. Pero esta ave abrió sus alas e hizo que la ventana se cubriera por completo. Y después ese animal pronunció unas palabras. Recuerdo muy bien que nos habló con una voz como la de una anciana. Nos dijo: váyanse, este es mi lugar de trabajo, o van a terminar muertos. No daba crédito a lo que estaba viendo. Cuando volteé a ver a los demás, estos ya se encontraban fuera de la habitación, corriendo por las escaleras hacia abajo.
Después el animal dio un salto y entró a la habitación. Fue en ese entonces que salí corriendo junto con mis amigos, y no paramos hasta estar a unas cuadras fuera de aquel edificio. Hasta la ouija se nos había olvidado en ese lugar. Días después, pasé por ese edificio en un taxi, a eso de las 7 de la noche, y pude ver cómo una viejita con harapos entraba a este edificio. Sigo sosteniendo en que no creo en fantasmas o espíritus, pero las brujas, ellas sí en realidad existen.